Ese hombre dejó $500 en el mostrador del restaurante y solo hizo una pregunta: ¿cómo te llamas? 3 semanas después llegó a mis manos un sobrecerrado con sello oficial, el mismo día que desembarcaron mi madre y mi hermana exigiendo dinero. Los invité a firmar unos papeles. Fue entonces cuando mi abogado entró en la habitación. Mi nombre es Mackenzie Cruz. Tengo 29 años y mi vida se divide entre lana de acero y hojas de cálculo. Durante el día soy coordinador clínico en Atria Ortho, un contrato temporal de 6 meses que gestiona los datos de recuperación de una cirugía protésica. Paso mis días bajo luces fluorescentes en Farmont, Ohio, asegurándome de que cada protocolo quirúrgico se alinee con los resultados de los pacientes. Soy bueno en eso. Soy meticuloso. Y soy desechable, solo otro nombre en una hoja de tiempo que vence justo antes de Navidad. Por la noche estoy a cargo de lavar los platos en el Maple Steel Diner. Este trabajo no es temporal. Es permanente, pesado y concreto. Esa noche el aire de la cocina olía a azúcar quemada y a grasa rancia. La radio encima de la puerta batiente transmitía el partido de los Guardianes, pero el silbido ahogó todo. Mantuve la cabeza gacha, los brazos sumergidos en el fregadero industrial, el vapor empañaba mis gafas. Mi objetivo era una pila de bandejas para hornear, cada una marcada por la sombra carbonizada del pastel de carne especial de la noche. Empujé con fuerza el raspador de acero y sentí que la hoja arañaba una costra rebelde. El metal chirrió, un sonido que entendí bien. Mi teléfono celular vibró en mi bolsillo trasero, presionando la tela húmeda de mis jeans. Ni siquiera tuve que mirar para saber que no era nada. 3 horas antes, al inicio del turno, había enviado un mensaje al grupo familiar, Cruise Crew, creado por mi hermana Amber. Conseguí la entrevista para la promoción en Raleigh. Será en 2 semanas. Lo comprobé durante mi descanso de 10 minutos, las 4 bolas azules estaban llenas. Mi madre, Janice. Mi padre, Carl. Mi hermana Amber. Incluso Dave, su marido, que apenas leyó los mensajes. Sin aprobación. Sin palabras de aliento. Solo silencio digital, prueba helada de que era invisible. La mesa 4 no volvió a dejar propina, refunfuñó Miguel, golpeando una cafetera vacía contra el calentador. $1.50 en un billete de 60. ¿Qué hago con esto? Levanté la vista del lavabo y me ajusté las gafas con el dorso de mi muñeca limpia. Miguel tenía 22 años, con ira constante en sus ojos, y probablemente era lo más parecido a un amigo que tenía en ese lugar. Está bien, respondí, mostrando la sonrisa reservada para el turno de noche. El que no llegó a los ojos, pero que convenció a la gente de alrededor. Quizás tuvieron un mal día. Nosotros también lo estamos teniendo. Mac se quejó, pero de todos modos llenó la cafetera. Solo que no te quejas de eso. Volví a las bandejas para hornear. Quejarse significaba esperar algo diferente. No lo esperaba. Simplemente trabajó. Trabajé para pagar el alquiler de mi pequeño apartamento, el seguro de mi automóvil, los pagos de mi préstamo estudiantil, ese curso en el que mi familia había insistido era un plan B seguro. Trabajé para mantener el plan de datos que me permitía ver sus confirmaciones de lectura en tiempo real. El restaurante estaba en su punto más muerto a primeras horas de la mañana. El juego de béisbol entró en la 8ª entrada, la voz del narrador era un zumbido distante. Solo quedaba un cliente en el mostrador, un hombre mayor, que llevaba casi 1 hora sentado erguido en un taburete de vinilo rojo. Llevaba un suéter de cachemira gris sobre una impecable camisa blanca, un extraño contraste con la fórmica rayada y las salpicaduras de ketchup secas. Comió un simple trozo de tarta de manzana y bebió una taza de café solo, tomándose su tiempo. Observé su reflejo en el expositor de dulces mientras limpiaba los azulejos detrás del mostrador. No leí el periódico. No toqué mi celular. Solo miré. Vi a Miguel secando las mesas. Vi a Ruth, la encargada, cerrando la caja registradora. Y me vio. Con los brazos hundidos en el agua con jabón. No había juicio en su mirada, solo una atención tranquila e inquietante. Finalmente se puso de pie. Dejó algunos billetes en el mostrador, saludó cortésmente con la mano hacia la habitación vacía y se fue. El timbre de la puerta sonó, un sonido agudo y feliz en el aire grasiento.
Gracias a Dios, suspiró Miguel, yendo a limpiar el último lugar. Ahora podemos cerrar esto pronto. Recibí la factura y luego me quedé paralizado. No lo creo, murmuró. ¿Qué? Pregunté sacando el corcho del fregadero. El sonido del agua fluyendo llenó el silencio. Mac, ven aquí. Me sequé las manos en el delantal y la textura áspera me rascó la piel seca. Miguel sostenía un recibo y debajo no había billetes de 1 ni de 20. Era un fajo de $100, 5 de ellos, alineados con precisión. Debe haber bebido demasiado, dije con voz hueca. $500. Era mi salario semanal de Atria Orto. Más de la mitad de mi alquiler. No estaba borracho, respondió Miguel con los ojos muy abiertos. Mostró el recibo. El tipo pagó $4 por la tarta y 3 por el café con 10. Y dejó esto aquí en la línea de información. No era un valor. Era un mensaje escrito con letra firme y elegante: la bondad es una habilidad poco común. ¿Cómo te llamas? Mi pecho se apretó. Eso fue para mí. ¿Para quién más? No te ha quitado los ojos de encima en toda la noche, dijo Miguel. Ir. Él acaba de irse. No lo pensé 2 veces. Cogí el dinero y el recibo, salí corriendo de detrás del fregadero y empujé con fuerza la puerta batiente. La campana sonó estridentemente. Salté a la acera y el aire frío de Ohio me golpeó la cara, todavía húmeda de vapor. Señor. Grité. Señor, se le olvidó. Pero no había olvidado nada. Ya estaba en un coche imposible. Un Packard antiguo del color crema envejecido, brillando bajo las tenues farolas de la calle. A medida que me acercaba, el motor rugía bajo y potente, nada que ver con los coches asfixiados de Farmon. El vehículo se alejó suavemente de la acera. Esperar. Grité agitando los billetes. Esto es un error. El auto no se detuvo. Aceleró y al pasar por debajo del siguiente poste vi el cartel. Personalizado, azul sobre blanco, ALDN 1. Dobló la esquina y desapareció. Me quedé en la acera vacía, con el pecho agitado y los $500 ardiendo en mi mano como si fueran algo robado. Regresé al restaurante, la campana burlándose de mí con su delicado tintineo. Se fue, dije acercándome al mostrador. Ruth ya estaba allí, con los brazos cruzados y una expresión de fin de turno en el rostro. ¿A dónde?, preguntó. El hombre del auto. Mostré el dinero en el mostrador, al lado de los aleros medio llenos. Lo dejó. Debe haber sido un error. Quise decir $5 o 50. Ruth miró las notas. Entonces para mí. Ella no pareció sorprendida. Parecía cansada. Y corriste tras él, dijo con una sonrisa seca en los labios. Por supuesto que corriste, Mackenzie. Intenté devolverlo. Me justifiqué. Miguel intervino. El tipo estaba en un auto loco, parece una pieza de museo. Ruth asintió seriamente. Es él, confirmó. Su nombre es Holden. Aparece un par de veces al año. Tomó los billetes, los contó y me los devolvió. ¿Y siempre deja dinero así? Siempre. Pregunté sin poder asimilar. Suele dar propinas así. Ruth se limitó a negar con la cabeza, como si ya supiera que yo no lo entendería. La voz de Ruth bajó como si llevara el peso de algo que yo aún no podía ver. Cuando ve a alguien que lo merece, murmuró, golpeando ligeramente con los dedos el recibo con la nota. Miguel ganó $300 el año pasado cuando su madre enfermó. Y pagó la matrícula de tasa durante un semestre. Holden no comete errores, Mackenzie. Paga por lo que ve. Mi corazón dio un vuelco. Él preguntó mi nombre, tartamudeé, mis dedos temblaban mientras tocaba las notas. No hay nada que entender, interrumpió Ruth, volviendo ya a sus papeles como si la conversación hubiera terminado. Te vio trabajando. Te vio raspar esas sartenes sucias y sonreírle a Miguel cuando se estaba portando insoportable. Sus ojos, afilados como cuchillas, se clavaron en los míos por un segundo. Él te vio. Tragué fuerte. Ahorra ese dinero antes de que se vaya por el desagüe, ordenó secamente. Miré las notas. $500. Por favor.
Por hacer mi trabajo. Compártelo conmigo, empujé el dinero hacia Miguel, pero él ya retrocedía con las manos levantadas en señal de rendición. De ninguna manera, Mac. Eras a ti a quien estaba mirando. Una lenta sonrisa se dibujó en su rostro. Pero el sábado me invitas a una cerveza. Y por primera vez en meses me reí. En verdad. Una risa ronca y oxidada, como si mi cuerpo hubiera olvidado cómo hacer esto. Sábado, Miguel, prometí, guardando los billetes en el bolsillo delantero de mi pantalón. Pesaban como un secreto. Como una promesa. El resto del turno transcurrió en una confusión de esponjas y agua caliente. Cuando finalmente salí a las 2 de la mañana, la calle estaba vacía, mi auto, un Civic de 10 años con una abolladura en la puerta del pasajero, parecía una calabaza al lado del Packard color crema que había desaparecido. Conduciendo a casa, repasé mentalmente los mensajes del grupo familiar. Pensé en Raleigh. En promoción. En un trabajo real, no en un contrato ni en un favor. Los $500 que llevaba en el bolsillo ya no eran propina. Eran una señal. Mi departamento es pequeño, solo un estudio encima de un lavadero que ha estado cerrado durante años. El silencio es lo que más me gusta. Limpié el plato y el tenedor, un plato de sopa cocinada en el microondas, que comí 6 horas antes, y los lavé en el pequeño fregadero. Los movimientos eran automáticos: enjabonar, enjuagar, secar, guardar. Me senté en mi escritorio, abrí mi computadora portátil. La pantalla parpadeó, iluminando mi rostro en el cuarto oscuro. Un nuevo correo electrónico. Mi estómago se apretó. Asunto: su entrevista con Atria Orto, División Rowley. Estimada señora Cruz, nos complace confirmar su entrevista final. Leí los detalles: vuelo, hotel, una sesión de 2 horas con un panel de ejecutivos. Fue real. Estaba sucediendo. Mi oportunidad. Abrí el chat familiar solo para estar seguro. Sigue igual, 4 círculos grises. 4 costuras de silencio. Mi teléfono vibró. El corazón se aceleró. Finalmente, mamá. Pero no fue el grupo. Fue un mensaje privado. Una nota de voz de Amber. Presioné reproducir. La voz de mi hermana, brillante y frágil como el cristal, llenó el apartamento vacío. Oye, Mac, me alegro que estés libre en 2 semanas. Escuchar. Los padres de Dave vendrán ese fin de semana. Lo mismo que volarás. Así que voy a necesitar que despejes tu agenda. Realmente necesito que estés aquí. Los niños te extrañan. ¿Recuerdas que te quedaste con ellos este fin de semana? 2. Y no llegues tarde. Cuesta. La nota terminó. No fue una petición. Fue una frase. Voy a necesitar que despejes tu agenda. Miré del correo electrónico de confirmación al chat silenciado. A la nota de voz de la hermana, que ni siquiera había mencionado mi entrevista, pero claramente había registrado las fechas como un inconveniente para ella. No, le susurré al apartamento vacío. Esta vez no. Mi mano fue a mi bolsillo. Los $500 todavía estaban allí. Una plaza cálida y sólida. Los saqué. Las notas nítidas parecían brillar en la penumbra. Saqué un sobre blanco del cajón y deslicé el dinero dentro. Con un bolígrafo negro escribí 2 palabras en el frente. Fondo de transición. Cerré el sobre con un chasquido. No lo guardaría para una cerveza. No para comestibles. Esto fue diferente. Fue el primer pago de una nueva vida. Yo iría a Raleigh. Conseguiría ese trabajo. Y ella ya no sería la ayudante de la familia. Ya no sería la hermana que limpia su diario. Mackenzie Cruz por primera vez sería vista. Mi familia opera en un mapa de transacciones silenciosas y unidireccionales. Soy el camino secundario que cada uno utiliza para llegar a su destino. Al que nadie paga peaje. No es una nueva revelación. Es una colcha de recuerdos cosida con pequeños dolores agudos. Graduación de la escuela secundaria. Estaba en la lista C, así que estaba en medio de la ceremonia. Recuerdo escanear las gradas, el sol quemando mi vestido azul. Encontré a mi familia.
Mi madre, Janice, estaba saludando, pero mi padre, Carl, ya estaba de pie, mirando su reloj. Se fueron antes de que yo cruzara el escenario. Amber había llamado desde la universidad, necesitaba que alguien la recogiera en la estación de autobuses a 1 hora de distancia. Mi papá salió de mi graduación para ir a buscarla. «¿Sabes lo ansiosa que se pone tu hermana esperando?», dijo. Regresé a casa en el auto de los padres de un amigo. Mis 25 años. Era un sábado. Esperaba cenar, tal vez un pastel. Cuando llegué a casa de mis padres, la sala estaba cubierta de plástico de burbujas, cinta adhesiva y montones de joyas baratas. Fue el año en que Amber lanzó su boutique de vidas. Había habido una promoción masiva y mi mamá, mi papá e incluso mi tía estaban empacando aretes de plástico en sobres rosas. «Mac, gracias a Dios», dijo mi madre sin levantar la vista. «Consigue una pistola de pegamento, nos estamos ahogando». Pasé 4 horas sellando cajas. Pedimos una pizza a las 10. Esa fue mi fiesta. Tus demandas son una frecuencia constante en mi vida. El chat familiar no es para conexión. Es un sistema de gestión de tareas en el que soy el único empleado. Mac, ¿puedes traer un poco de leche? Mac, los chicos necesitan zapatillas nuevas. Envié el enlace. Mac, la impresora de tu papá se volvió a quedar sin tinta. Nada de ¿cómo estás? Nada de ¿cómo estuvo tu día? Solo una lista de necesidades. Durante 5 años, mis días de vacaciones en Atria Orto no fueron míos. Fueron a los hoyos de la guardería de Amber. El año pasado usé 8 de mis 10 días laborales cuidando a mis sobrinos porque la escuela cerró por desarrollo profesional. Pasé un sábado entero, mi único día libre en ambos trabajos, llevando a mi madre a 3 tiendas de mejoras para el hogar diferentes. Estábamos buscando cortinas para la sala de Amber, no para la de mi madre. Tenían que ser del tono correcto de gris paloma. Mackenzie, dijo mi mamá, frunciendo el ceño ante una muestra de tela, Amber se estresa mucho cuando los tonos no combinan. Me quedé en el auto mientras ella entraba a la 4ª tienda, con los dedos en el volante sintiéndome vacío. El color de una pared sin pintar. Este sábado, 2 días después de $500, iré a casa de mis padres para el almuerzo obligatorio del fin de semana. El sobre del fondo de transición está escondido en mi apartamento, debajo del colchón, como una semilla solitaria de un futuro que temo plantar. No respondo a la nota de voz de Amber. Simplemente aparezco. La casa huele a asado y a ansiedad. Mi papá está en su sillón reclinable, viendo un partido de golf a bajo volumen. Mi madre está en la cocina, limpiando una encimera que ya está impecable. Ahí está, dice mi padre, sin quitar la vista de la pantalla. Llegas tarde, Mac, aparece mi madre secándose las manos en el delantal. Tu turno terminó a las 2. Dormí 5 horas, papá, respondo secamente. Él asiente, todavía siguiendo el put. Agenda apretada, comenta, como si se tratara de una observación meteorológica. Mi madre sale de la cocina con el trapo escurrido entre los dedos. Ámbar no viene. Los chicos están resfriados. Está agotada. Un silencio. Deberías enviarle un mensaje de texto. Ahí está de nuevo, la misma ira ardiente subiendo a mi garganta, tan familiar como el olor a grasa en la cocina de Maple Steel. Pero esta vez no me lo tragaré. Entiendo, digo con una sonrisa que no llega a mis ojos. Te traeré un poco de café recién hecho ahora mismo. Y en cuanto al menú, lo recojo de la mesa con 2 dedos, como si fuera un objeto contaminado. Tomaré este y traeré otro. Mientras tanto, ¿te gustaría conocer nuestras ofertas especiales de hoy? El hombre abre la boca, dispuesto a hacer otro comentario ácido, pero la mujer lo interrumpe tocándole el brazo. En realidad, dice, mirándome con un poco menos de hostilidad, la sopa de cebolla suena bien. ¿Lo recomiendas? Absolutamente, respondo sin dudarlo. Es la receta de Doña Ruth. Elaborado con caldo casero y queso gruyere derretido. Se necesitan 2 horas para caramelizar las cebollas. Intercambian una mirada. El hombre murmura algo pero asiente. Escribo el pedido con letra firme, sin prisas, sin disculparme una vez más por el café ni por la espera ni por la vida.
Cuando regreso al mostrador, Miguel me lanza una mirada de agradecimiento por encima del hombro mientras equilibra una bandeja con recargas de ketchup. Ruth corta limones con precisión quirúrgica, pero sus ojos me siguen. Te ves diferente, Mac comenta sin detener el movimiento del cuchillo. No es solo el pelo. Eso es lo que pasa cuando dejas de disculparte por existir, digo, levantando la cafetera limpia. Ella se ríe, un sonido ronco y sincero. Bien. Ya era hora. El resto de la noche transcurre a un ritmo extrañamente suave, como si el universo hubiera ajustado un poco su eje a mi favor. Los clientes de Table 3 se van dejando una generosa propina, generosa para Maple Steel, lo que significa que no me insultaron al salir. Miguel me empuja un plato de papas fritas calientes mientras cierro su último cheque. Te lo mereces, dice. Y mañana lavaré tu sección de sartenes. Trato hecho, respondo mordiendo una fritura. La sal me quema la lengua, pero es un buen tipo de dolor. Al final del turno, cuando cuento propinas en la pequeña oficina administrativa, mi teléfono vibra en mi bolsillo. Es una notificación de la aplicación de la aerolínea. Check-in abierto para su vuelo JFK-RDU. Salida, 6:45 jueves. Respiro profundamente. El olor a fritura y a desinfectante se mezcla con el olor a lluvia que todavía se pega a mis botas. Cierro los ojos y por un segundo, me veo en ese pasillo oscuro del sueño. La puerta de acero. El peso contra mis manos. Esta vez, cuando empujo, no pararé hasta que se abra definitivamente. Guardo el teléfono, termino de contar los billetes arrugados y salgo a la noche húmeda. El aire está cargado, eléctrico, como si la tormenta susurrara promesas. Me subo al coche, lo pongo en marcha y antes de poner la llave en el contacto, saco el sobre amarillo del bolsillo de mi chaqueta. En su interior, además de los documentos, ahora hay otro papel doblado, la confirmación de mi reserva en The Longleaf, un hotel a 3 cuadras de la oficina de Atria Orto. Y garabateado en el reverso con mi letra temblorosa. Raleigh no es un lugar. Es una puerta. Arrugo el sobre entre mis dedos, no por ira, sino por una determinación tan aguda que casi duele. Lo tiro en el asiento del pasajero, donde aterriza encima de mi mochila ya medio llena, ropa para la entrevista, el cuaderno con notas sobre los protocolos quirúrgicos, un bolígrafo nuevo. Cuando salgo del estacionamiento, no miro por el espejo retrovisor. No lo necesito. El camino que tenemos delante está mojado y las luces de la calle se reflejan como cuchillos. ¿Y yo? Me dirijo directamente hacia ellos. El pecho arde no por miedo, sino por algo más peligroso, el reconocimiento. El deseo de encogerse, de disculparse por existir, de desaparecer hasta convertirse en una sombra en un rincón de la pared, llega, como siempre. Pero luego recuerdo la nota pegada a la puerta de mi casillero, escrita a mano con mi propia letra, como si fuera la orden de otra persona, mírate a ti mismo. Y lo vi. No me disculpé. No bajé la cabeza. No sonrío con los dientes apretados, no me trago mi orgullo como si fuera un hueso afilado. Simplemente miré a los ojos del hombre, esos ojos pequeños y furiosos, acostumbrados a ver el mundo doblarse, y le pregunté secamente, ¿qué quieres preguntar? Él parpadeó. Como si hubiera roto una regla que ni siquiera sabía que existía. Quiero el pastel de carne. Pero nada de salsa. Quiero la salsa a un lado. ¿Y las patatas? Me apuntó con el tenedor como si fuera un arma. Será mejor que estén calientes. No cálido. Caliente. O todo vuelve. Lo anoté. Sin prisas. Ningún temblor en la voz. Pastel de carne, salsa para acompañar y patatas chisporoteantes. ¿Y para ti? Me volví hacia la mujer, que ya estaba poniendo los ojos en blanco como si yo fuera el culpable de la existencia de la gravedad. La ensalada Cobb. Pero sin cebolla. Soy alérgico. Ella se cruzó de brazos. Si tengo una sola cebolla, te la devuelvo. Cobb sin cebolla. Comprendido. Y me alejé. No corrí. No me disculpé. No realicé el baile de quien pide permiso para ocupar un espacio. Ejecuté. Busqué café recién hecho, hice el pedido y estuve atento a la cocina hasta que vi vapor saliendo de las patatas, hasta que Ruth cortó las cebollas lejos de la ensalada de la mujer.
Cuando retiré los platos, el hombre gruñó. La mujer picó la lechuga con el tenedor, buscando traición. No lo encontré. Empezó a comer. Era un silencio diferente al habitual, no el silencio de la derrota, sino el de la aceptación reticente. Y eso, por alguna razón, dolía más que un grito. Estaba recogiendo los platos sucios de los adolescentes que acababan de irse cuando volvió a sonar el timbre de la puerta. Y luego entró. El hombre del otro día. El hombre del Packard color crema, que debía estar aparcado delante, discreto como un secreto. Llevaba el mismo abrigo gris, o uno similar, es imposible saberlo. No era solo su ropa lo que lo hacía diferente de los demás en el restaurante. Era quietud. No luchó contra el caos, lo absorbió como un pozo seco traga la lluvia. No miró el cartel de «Siéntate solo». Caminó directamente hacia el mostrador y se sentó en el mismo banco que antes. Esperó. Como si el tiempo fuera suyo. Después de que la difícil pareja pagó, dejando una propina del 5%, que compartí con Miguel sin quejarme, el restaurante se quedó vacío. La tormenta finalmente estalló afuera, golpeando las ventanas como puños. Éramos solo nosotros, yo, Miguel trapeando los mostradores y él. Cogí la cafetera. Café. Él miró hacia arriba. El iris es de un azul tan claro que casi duele. Negro sin azúcar. Gracias. Hizo una pausa. Su mirada era como una espada, no cortaba la piel, sino que la medía. Pesaba. Y un trozo de tarta de manzana. Si es fresco. Sí, respondí. Ruth lo hizo esta tarde. Serví el café, corté el pastel. Cuando se lo puse delante, no cogió el tenedor. Miró directamente a mi etiqueta con mi nombre, donde solo había una letra, M. Cruz. ¿Correcto? La voz era baja, pero atravesó el murmullo del restaurante como un cuchillo corta la seda. Me quedé helado. Mano todavía en el mango de la cafetera. Yo sí. ¿Cómo lo supiste? He estado en el negocio de los fideicomisos durante 50 años, dijo, como si eso lo explicara todo. Aprendes a hacer los deberes. Sacó una tarjeta pequeña y rígida del bolsillo de su abrigo. Era espeso, del color de su Packard, una crema descolorida con el tiempo. Holden Royce, decía. Nada más. Sin teléfono, sin empresa, sin correo electrónico. Solo el nombre en relieve, como si estuviera tallado en piedra. Tengo 78 años, añadió como si fuera una advertencia. Tomé la tarjeta. El papel era pesado, casi sólido. La pareja en la mesa 3, dijo, inclinando la barbilla hacia las sillas ahora vacías. Difícil. Es parte del trabajo. No, corrigió, tomando un pequeño bocado del pastel. La grosería duradera es parte de ello. Lo que hiciste fue diferente. Bajó el tenedor. Los ojos ahora eran aburridos. Les pones un límite sin humillarlos. Impuso una norma. Estaba claro. Fue firme. Y no dejó que las emociones entraran en la ecuación. Tomó otro sorbo de café. Eso no es un trabajo, señorita Cross. Esto es liderazgo. Lo miré fijamente. Toda mi vida me han llamado útil. De confiable. En silencio. Una buena chica. Nadie nunca me había llamado líder. La palabra sonaba extraña, como un abrigo prestado, demasiado grande, demasiado pesado y olía a otra persona. Simplemente no quería que le gritaran a Miguel, admití sin querer. La verdad se escapó como un suspiro. Y ahí estaba. Holden sonrió. No fue una sonrisa de alegría, sino un movimiento seco, casi clínico, de los labios. Protege a tu equipo, dijo cortando otro trozo de pastel. Eso hicieron los grandes. Apartó el plato sin tocar el último bocado. Silas Barrett. Este nombre significa algo para ti. La cafetera que tenía en la mano tembló. Un hilo de café caliente rozó su piel. Silas Barrett. No fue la quemadura lo que me hizo aspirar el aire entre los dientes. Era el nombre. Un nombre fantasma. Un nombre que solo se susurraba en casa, y aún así solo con ira. Para mi madre. Janice. Tu padre.
Mi abuelo. La voz era áspera. Era mi abuelo. Murió cuando yo era pequeña. 5 años. O 6. No estoy seguro. Dejé la cafetera sobre el mostrador. Me temblaban las manos. Mi madre no habla de él. Nunca habla. Holden Royce no parpadeó. Su mirada era un ejercicio. Lo conocí. Hace mucho tiempo. Mi familia, tragué. No hablamos de él. Mi madre dijo que era difícil. Era un hombre de altos estándares, corrigió Holden, cada palabra un martillo. Odiaba el desperdicio. Odiaba los privilegios sin mérito. Y odiaba ver el potencial desperdiciado. Apartó el molde para tarta. El último bocado quedó allí intacto. Miró la tarjeta que tenía en la mano. Mi vuelo es en una semana, espeté sin saber por qué le decía esto. A Raleigh. Una entrevista. Un nuevo trabajo. Lo sé, dijo. Y se me heló la sangre. ¿Cómo lo sabes? Ya se lo dije, señorita Cross. Sus dedos tamborilearon ligeramente sobre el mostrador. Los fideicomisos no se tratan solo de dinero. Se trata de poner fe en las personas adecuadas. Sacó su billetera del bolsillo de su pantalón. Dejó 2 billetes sobre el mostrador, uno de 10 por el café y el pastel, y otro de 100, nuevo y crujiente. Esto, tocó la nota mayor, es para el joven. Sus ojos se encontraron con los míos. Por acordarte de volver a llenar mi café la última vez, incluso cuando no lo pedí. Respiré profundamente. Si alguna vez necesitas un consejo real, no del tipo que proviene de personas que quieren algo de ti, llama a ese número. Respondo. Él asintió una vez. Una inclinación seca de la cabeza. Y entonces, como la primera vez, salió a la luz. Sonó el timbre de la puerta. Me quedé allí con la mente dando vueltas. Silas Barrett, liderazgo, lo sé, hasta que Miguel se acercó y agarró los 100. $100, hombre. Este viejo es tuyo. No es nada, dije más duramente de lo que pretendía. Un cliente que sabe tu apellido. Miguel se guardó la nota en el bolsillo, pero su mirada era aguda. Ruth dijo que es un viejo adinerado. Como abogado financiero para los ricos. De los que escondieron dinero para multimillonarios. Dijo que trabaja con fideicomisos, murmuré, mirando la tarjeta. Holden Royce. Miguel se encogió de hombros. Confianza, ocultación, es lo mismo. Bien por ti, Mac. Te conseguiste un ángel guardián rico. Pero no fue angelical. Fue inquietante. Esta vez no me había preguntado mi nombre. Ya lo sabía. No me había dado ninguna propina. Me había puesto a prueba. Y había mencionado a Silas Barrett. Pasé la última hora del turno en medio de la niebla. El ruido de los platos, el agua corriente, nada registrado. Ese nombre acaba de resonar. Cuando llegué a mi pequeño estudio, no dormí. Me senté en el escritorio con la tarjeta sin logo en la mano. Abrí la computadora portátil. Escribí en el buscador. Holden Royce soy yo. Nada. Algunos obituarios de otros Holden, listados de empresas genéricas con Royce en el nombre. Nada que coincidiera. Procesó al abogado financiero Holden Royce. Nada. Participaciones industriales de Royce. Nada. Los dedos temblaron sobre el teclado. Probé el teléfono. El número tenía el prefijo 330, área de Fairmont, pero la secuencia era antigua. De esos que hace décadas pertenecían a los teléfonos fijos, sin estar registrados en ninguna empresa. Un número fantasma. Como el hombre que lo llevaba. Me di por vencido. Él era un enigma sin resolver y yo tenía una realidad más apremiante que enfrentar. Hice clic en la carpeta con los documentos de Atria Orto. Allí estaban: confirmación del vuelo, detalles del hotel, horario de la entrevista, jueves a las 9 de la mañana. Durante los días siguientes, me retiré a una burbuja de preparación. En Atria finalicé las notas de transición para mi reemplazo. En el restaurante froté todas las superficies hasta que brillaron.
En piloto automático en casa, imprimí mi currículum en papel grueso y llevé mi único traje decente a la tintorería. Respuestas ensayadas sobre implementación clínica y retención de pacientes. Estaba construyendo mi nueva vida, ladrillo a ladrillo. Luego, el domingo por la noche, exactamente 3 días antes del vuelo, mi familia intentó desmontarlo. El móvil vibró sobre la mesilla de noche. Era el grupo de la tropa familiar. Mi estómago se apretó. Lo había silenciado, pero el icono rojo de notificaciones no mentía. Mensaje de Ámbar. Mac, solo un recordatorio, te necesito aquí el jueves a las 8 de la mañana. Dave tiene una reunión con un cliente y yo tengo un lanzamiento en vivo gigante. Los niños son imposibles. Trae bocadillos. Jueves. 9 de la mañana. Día de mi vuelo. Día de mi entrevista. Ella no había preguntado. Él había designado. El viejo Mackenzie habría entrado en pánico. Habría llamado a Amber para disculparse, intentando reorganizar toda su vida para llenar el vacío en las agendas de otras personas. Habría buscado vuelos para el viernes. Habría sentido el peso aplastante de la culpa. Pero no esta vez. Pensé en los $500 del fondo de transición. Pensé en el hombre que me había chasqueado los dedos y en mi tranquila y clara negativa a doblegarme. Pensé en Holden Royce, en sus ojos azul pálido, en la palabra que había utilizado, liderazgo. Abre la conversación. Mi mamá ya había respondido: diviértete, Amber. Mac estará allí. Mis dedos se deslizaron sobre el teclado. No escribí una explicación larga. No me disculpé. No ofrecí ninguna alternativa. 5 letras. No puedo. Yo envié. Inmediatamente aparecieron los 3 puntos. Escritura ámbar. Ellos desaparecieron. Mi madre escribiendo. Ellos desaparecieron. El teléfono empezó a sonar. La cara de Amber en la pantalla. Miré. Lo dejé sonar. El sonido vibrando contra la madera del escritorio. Pensé en los años que pasé empacando sus cajas. Cuidando a sus hijos. Haciendo sus recados. Pensé en mi graduación. En mi cumpleaños. Rechacé la llamada. Volvió a sonar. Inmediatamente. Mi madre, esta vez. Me negué. Luego vinieron los mensajes. Un aluvión de pings. Ámbar, ¿qué quieres decir con no puedo? Mamá, Mackenzie, llámame. Ámbar, no es gracioso. Ámbar, Mac, cuento contigo. Es mi trabajo. Mamá, contesta el teléfono, estás molestando a tu hermana. Respiré profundamente. Abrí la configuración. Navegué hasta el grupo Tropa. Encontré el botón. Silenciar notificaciones para siempre. Hice lo mismo con los contactos individuales de Amber y mi madre. Puse el celular boca abajo sobre la mesa. Llevé mi lista de verificación a Raleigh, traje, currículum, notas de presentación. Marqué cada elemento uno por uno. El silencio en mi apartamento era limpio, nítido, absoluto. Era el sonido de una línea al trazarse. La voz de la azafata era un alegre murmullo por el intercomunicador: bienvenido a Raleigh Durham. Caminé por el puente de embarque y entré a la terminal. El aire era diferente, más cálido, denso por la humedad, olía a pino y queroseno. Mi celular, que había sacado del modo avión, permaneció silencioso y oscuro en mi mano. Sin arrebatos por parte del grupo familiar. Ningún mensaje desesperado de mi madre. No hay demandas de Amber. Me había marchado 3 días antes y mi silencio, al parecer, había sido respondido con silencio. Era un sentimiento vacío y aterrador. Hasta que, cuando se subió al coche de alquiler, se convirtió en el alivio más puro que jamás había conocido. Cancelé la reserva de hotel que había hecho Atria Orto. No quería ser un invitado. Necesitaba ser residente. Utilicé lo que me quedaba de mis ahorros, no mi fondo de transición, para alquilar un estudio amueblado para la temporada. Era un riesgo, pagar por adelantado un lugar que nunca había visto. Pero el anuncio decía, cerca del lago Fallón. El apartamento era pequeño.
Tercer piso de un edificio de ladrillo, muebles de madera clara y telas beige, impersonal e impecable. Pero la puerta corrediza de cristal se abría a un pequeño balcón que daba a un bosque de altos pinos. No había lugar para aparcar. No fue suficiente para un muro de concreto. Entré mi única maleta y dejé caer mi mochila junto a la puerta. No lo desempaqué. Me quedé en el centro de la alfombra beige, escuchando las cigarras y el ruido lejano del tráfico. Por primera vez sentí que me quitaban el peso de encima. Faltaban 36 horas para la entrevista. Pasé la primera mañana corriendo, no en una cinta de correr, sino en un sendero de tierra roja y húmeda que bordeaba el lago Fallón, que en realidad era solo un lago grande, pero era verde. Y era mío. Esa noche no fui a cenar. Me senté en mi escritorio tambaleante con el portátil abierto y la presentación brillando en la pantalla. Ensayé hasta que se puso el sol. Los datos clínicos y las estrategias de implementación parecían más reales, más míos que cualquier bandeja que hubiera fregado. El Orto Rollin Satria era una torre de acero y vidrio azul. Nada como la oficina baja de ladrillos de Fairmont. Ese era el corazón. Entré. Mi único traje decente me pareció insuficiente. Apreté la carpeta contra mi pecho. Había 3 personas en el panel, pero lo supe de inmediato, solo una importaba. Doctora Lie Morton, jefa del departamento. Llevaba una bata de laboratorio sobre su ropa de cirugía, el cabello recogido y sus ojos nunca perdían detalles. Señora Cruz, empezó sin rodeos. En tu expediente dice que eres un excelente coordinador. Pero esto no es coordinación. Es un especialista senior. Lanzaremos el nuevo dispositivo de recuperación de rodilla de Connecticut en 6 clínicas satélite dentro de 3 meses. Su predecesor fracasó. Hizo una pausa. ¿Por qué no fracasarías? El viejo Mackenzie se habría encogido. Habría tartamudeado una excusa. Me levanté. Caminé hacia la pizarra. Porque estás pensando en tecnología. Deberías pensar en las enfermeras. Dibujé 6 pequeños círculos. Está pidiendo al equipo de la clínica Garner, que ya tiene 2 empleados menos, que adopte un nuevo protocolo de 30 minutos. No lo harán. La pluma del Dr. Morton se detuvo en el aire. Lo harán si se lo digo. Asentirán, respondí con voz firme. Pero la primera vez que tengan que elegir entre este protocolo y ayudar a un paciente a ir al baño, se saltarán el protocolo. El paciente siempre gana. Me volví hacia ella. El problema no es el dispositivo. Es el flujo de trabajo. No hablé de especificaciones. No hablé de ganancias. Hablé sobre el comportamiento humano. Hablé de la enfermera de la clínica Kerry, que también cubrió la recepción. Hablé sobre servir donde nadie me exigía justificar mi existencia. Donde en las paredes no resonaran demandas veladas o culpas disfrazadas de preocupación. Era mío. Por primera vez en mi vida, algo era mío sin condiciones, sin deudas afectivas, sin la sombra de un nos debes. Ese sábado por la mañana, mientras el sol de Raleigh se filtraba a través de las persianas, me puse la armadura de tela gris oscuro. Cada botón cerrado era un acto de rebelión silenciosa. No contra ellos, contra décadas de entrenamiento para creer que mi valor se medía en libras de roast beef o en horas robadas de mi propio tiempo. La tela se deslizó sobre la piel como una promesa, aquí eres intocable. El teléfono vibró sobre la cómoda. No miré. Sabía quién era. En el North Loop, Theo me saludó con un gesto y un café negro ya preparado en el mostrador, como si supiera que necesitaría la amargura para eliminar el regusto de la llamada telefónica del día anterior. Me senté en mi rincón habitual, donde las marcas de mi portátil ya habían desgastado ligeramente la madera. Abrí la carpeta con los diagramas de flujo revisados para implementar la rodilla cinética, cada flecha, cada cuadro de decisión, un mapa para un sistema que por primera vez consideraba a los humanos que lo integraban, no como engranajes desechables. A las 10:17 llegó el correo electrónico. Asunto: onboarding, contraseña y agenda de integración. Adjunto: un PDF con mi credencial temporal, mi número de identificación, el organigrama del equipo. Mis dedos se cernieron sobre el teclado antes de responder, confirmado. Estaré en el campus el lunes a las 7 de la mañana, Mackenzie Cruz,
especialista clínica senior. Sin excusas. Sin justificaciones. No hay lugar para la negociación. Me comí un sándwich de pavo y mostaza en el mostrador, escuchando a Theo quejarse por teléfono con el proveedor de granos. No acepto sustitutos. Es el lote etíope o cancelo el pedido. Su voz era áspera, pero había una claridad que me hizo sonreír. Los límites no eran crueldad. Eran supervivencia. A las 3 de la tarde mi celular volvió a sonar. Esta vez fue Ámbar. Su foto en la pantalla, sonrisa forzada, fondo borroso de algún evento de ventas, me hizo dudar durante 3 tonos antes de contestar. ¿Impermeable? Su voz era arrastrada, como si hubiera estado llorando recientemente. Mamá dijo que no vendrás. ¿Sabes cómo suena eso, no? Como si ni siquiera pudiera contar con mi propia hermana. Ámbar. Interrumpí suave pero firmemente. Te hablé de la entrevista. Te dije que era una gran oportunidad. Me pediste que fuera. Dijo que era solo un fin de semana más. Silencio. Luego el sonido ahogado de un suspiro. Pero es la tienda, Mac. Es nuestra tienda. No puedes simplemente desaparecer cuando te necesitamos. No es nuestra tienda. La solución salió antes de que pudiera frenar. Es tu tienda. Y no desaparecí. Me mudé. Para un trabajo que conseguí. Por una vida que elegí. Asterisco. Otro silencio. Esta vez más tiempo. Cuando volvió a hablar, su voz había perdido el tono acusatorio, reemplazado por algo más peligroso, la decepción herida de alguien que finalmente comprende que el juego ha cambiado. Te ves diferente. Lo sé. Y por una vez no fue una excusa. Colgué. No enojado. Con una calma extraña, como si por fin hubiera cerrado una puerta que siempre había estado entreabierta, dejando entrar corrientes de aire frío. Puse el teléfono en modo avión. A las 5 de la tarde cerré mi computadora portátil y guardé los papeles en mi maletín. Theo me miró cuando pasé por la caja registradora. ¿Primer día de trabajo lunes? Tenía orejas de murciélago. Primer día de todo lunes. Él asintió como si entendiera exactamente lo que eso significaba. Empujó un vaso de agua helada hacia mí. Beber. Lo necesitarás. Me llevé el vaso a los labios. El agua estaba fría, casi dolorosa. Como el primer trago después de la fiebre. Esa noche, acostado en la cama que yo mismo había hecho con las cortinas que yo mismo había elegido cerradas contra el mundo exterior, tomé el cuaderno negro. En la primera página escribí con cuidadosas letras. 1. Contrato de trabajo firmado el mayo del 12. Copia digital, enlace. 2. Comprobante de residencia enviado a Recursos Humanos el 14/05. 3. Mensaje de Amber 16/05, 3 y 7. ¿Te ves diferente? Cerré el cuaderno. No era un diario. Era un expediente. Y por primera vez en mucho tiempo, dormí sin soñar con las mesas de barbacoa ni con la voz de mi madre resonando como una frase. La vida que había construido con manos temblorosas y noches de insomnio ya no era solo mía. Fue un espectáculo. Y el escenario se había preparado sin mi consentimiento. Fue un martes por la noche mientras organizaba los datos de los pacientes de la clínica Garner, que el celular vibró con un mensaje de Nora. Mi prima era un cometa en la familia, apareció en llamas, lo iluminó todo por un instante y desapareció antes de que nadie pudiera atrapar su cola. Yo no era como mi madre. No era propio de Ámbar. En ese momento ella estaba en un viaje por carretera sin rumbo a través del país, durmiendo en el asiento trasero de un destartalado hatchback. Hola Mac, escribió. Estoy en Carolina del Norte. Necesito un piso para hoy. Dije que sí. 2 horas más tarde, llegó en medio de un torbellino de polvo de la carretera y perfume barato de gasolinera, con los brazos llenos de bocadillos envueltos en plástico brillante. Entró en mi estudio, miró a su alrededor, la mesita, la cama hecha con precisión militar, la pared cubierta de coloridos post-its del proyecto Raleigh, y dejó escapar un silbido. Maldita sea, dijo con los ojos muy abiertos. Lo hiciste. Te escapaste.
Bebimos cerveza barata y ella me contó cómo arregló un pinchazo en medio del desierto. Por primera vez en mi vida tuve historias para intercambiar. Hablé del Dr. Morton, de las clínicas satélite, del café del North Loop donde el barista ya conocía mi pedido. Más tarde me paré en el pequeño porche, respirando el aire húmedo de la noche. Nora estaba dentro, revisando la información de su teléfono móvil. Escuché el clic de la cámara. No me importó. Una hora más tarde, mi teléfono, que había convertido en una herramienta de eficiencia silenciosa, empezó a temblar como si estuviera poseído. Nora había publicado la foto en su historia de Instagram. Era un ángulo desde el interior del apartamento enmarcando mi escritorio, el cuaderno encendido, la luz amarilla de la lámpara iluminando la pizarra blanca llena de notas. Una vida de trabajo tranquilo y concentrado. Ella escribió, la casa de alguien que construyó su propia vida. Estoy muy orgulloso de ti porque. Y me dejó una impresión. También marcó a mi madre. Las notificaciones se dispararon. Primos que no me hablaban desde hacía 5 años. Tía Carol, Mackenzie, amor, ¿es este tu nuevo lugar? Hermoso. Tío Mike está en North Hills. Debe haber costado una fortuna. ¿Alquilar o comprar? Un primo lejano, vaya, Mac, qué brillo. ¿Cuál es tu trabajo de nuevo? Eran las mismas personas que cada Navidad me veían cargar bandejas, que nunca preguntaban nada sobre mi vida. Mi invisibilidad siempre había sido un hecho no negociable. Ahora esa foto, prueba digital de una existencia potencialmente exitosa, me había hecho visible. No estaban orgullosos. Tenían curiosidad. Olfatearon recursos. Y luego el golpe final, un comentario público de mi madre. Ni un mensaje, ni una llamada. Un comentario dejado en la historia de Nora para que lo vea toda la familia. Estoy muy orgullosa de mi hija. Siempre supimos que ella tenía potencial. El trabajo duro y los valores familiares dan sus frutos. Me quedé mirando las palabras. Muy orgulloso. De la mujer cuya última conversación conmigo fue una queja sobre las mesas de barbacoa. De la mujer que no había intercambiado una palabra conmigo en casi 2 años, excepto para exigirme algo. La hipocresía era tan flagrante que resultaba impresionante. Estaba marcando su territorio. Reescribiendo la historia en tiempo real, posicionándose como la madre solidaria frente a un público. Todavía estaba mirando la pantalla, los elogios falsos me revolvían el estómago, cuando llegó un nuevo ping. Era Nora. No fue un mensaje. Era una huella. Oye, para que sepas lo que está pasando, escribió encima de la imagen. Mi mamá me acaba de enviar esto. Ya estoy planeando. Cuidado, Mac. Mis dedos temblaron cuando abrí el pestillo. Fue un intercambio entre Amber y mi madre, Janice, enviado minutos después de la publicación de Nora. Amber, ¿viste la historia de Nora? Mira este apartamento. No es barato. Mira las ventanas. Es nueva construcción. Lo sé, mamá. Lo comentaré ahora mismo. Para que todos lo vean. Ámbar, no es solo un comentario. Llámala. Mira la mesa. Está funcionando. Pregunte cuál fue el bono de reubicación. Y tienes opciones sobre acciones. Aetria Orto es grande. Necesito saber si tiene acciones. Lo leí 3 veces. Necesito saber si tiene acciones. El guión habitual. Mi vida no era mía. Era un conjunto de activos. Mi apartamento no era un hogar. Era una línea en un balance. Mi nuevo trabajo no fue un logro. Era una fuente potencial de ingresos para ellos. El frío cálculo de eso congeló la ira en mis venas. Nora se fue a la mañana siguiente, después de un fuerte abrazo. No dejes que te arrastren de vuelta al pantano, Mac. ¿Pantano? Eso es exactamente lo que parecía. Pasé el día en el trabajo y mi concentración se hizo añicos. El Dr. Morton se dio cuenta y preguntó si los datos de implantación eran difíciles. Le aseguré que no, pero mi mente estaba atrapada en esa huella. Por la noche mi apartamento ya no era una fortaleza. Era un objetivo. A las 9 sonó el teléfono. No fue un mensaje. Fue una conexión.
Número bloqueado, pero reconocí el prefijo, el antiguo teléfono fijo. Respondido. Mackenzie Cruz. Señora Cruz. La voz de Holden Royce era seca, directa y directa. ¿Estás libre mañana por la tarde? Digamos, 3 horas. Mi corazón latía contra mis costillas. Sí. Sí puedo. ¿Se trata de Aetria Orto? No. Se trata de tu abuelo. Anoté la dirección que dictó, Farlow Pike, Oficina de Registros Públicos, 1225 Elm Street. Sea puntual. ¿Una notaría, señor Royce? ¿Qué es eso? Una contingencia, señora Cruz. Creo que es hora de que la veas. La línea se cortó. Al día siguiente salí temprano del trabajo. La oficina de Farlow Pike no era un rascacielos brillante. Era una pequeña habitación en la planta baja de un edificio de ladrillo, que olía a papel viejo y cera para muebles. La recepcionista me dirigió a una sala de reuniones en la parte de atrás. Royce ya estaba allí. Sentado en la larga mesa de madera oscura, vestido con una sencilla chaqueta azul marino. No estaba solo. Un hombre de traje ocupaba la cabecera de la cama, con un maletín abierto frente a él. Señora Cruz, saludó el notario. Gracias por venir. Me senté frente a Holden con la voz tensa. ¿Qué es esto? Has estado observándome. Mi entrevista, mi apartamento. Soy albacea de un patrimonio que está interesado en usted, respondió con calma. Observar es mi trabajo. Deslizó un sobre grande sobre la mesa. 9 por 30 pulgadas, rígido, pesado. No se cerraba solo con un clip, sino con un sello de cera roja grabado. Parecía viejo. Te doy esto ahora porque sospecho que lo necesitarás pronto. Miré el sello. ¿Qué es? Instrucciones. Y una llave. No debes abrirlo. Aún no. ¿Cuándo entonces? Cuando estés lista para dibujar el borde final, sus ojos pálidos no parpadearon. Se abrirá cuando te fuercen la mano. Y lo obligarán. Se inclinó hacia adelante. Dijo que conocía a Silas Barrett. Era un hombre brillante. También fue despiadado. Especialmente con aquellos que esperaban algo a cambio de nada. Estructuró este fondo y otros con condiciones muy específicas. Royce hizo una pausa, eligiendo sus palabras. Me dijo. Era casi tangible, como si hubiera confesado un crimen. No un delito contra la ley, sino contra su código, el código de posesión, de deuda, de herencia que se escapa entre dedos codiciosos. Yo no era propietario. Yo era inquilino. Y peor aún, una inquilina que no parecía dispuesta a justificarse. Amber se reclinó en su silla y tamborileó con los dedos en la pantalla de su teléfono celular. Su sonrisa era un cuchillo envainado. Alquilar. Por supuesto. Intercambió una mirada con mi madre, quien cerró el mueble de la cocina con un clic seco, como un veredicto. Entonces estás tirando dinero todos los meses. Sin construir nada. Estoy pagando por un techo sobre mi cabeza, respondí, cortando otro trozo del pastel que no quería. Y por privacidad. Mi padre se rió con los ojos todavía pegados a la pantalla del juego. La privacidad es cara, Mac. Especialmente cuando no tienes un hombre para dividir las cuentas. La frase flotaba en el aire como el humo de un cigarrillo, espesa y asfixiante. No parpadeé. No reaccionó. Él simplemente masticó lentamente mientras Amber inclinaba su cuerpo hacia adelante, con los codos apoyados en la mesa, como un negociador listo para cerrar el trato. Mira, nadie te está juzgando, mintió, su voz demasiado dulce para ser sincera. Solo queremos entender. Desapareciste durante años, Mac. Sin llamar, sin visitar, sin decir palabra. Y ahora aparece con este trabajo elegante, este departamento, señaló a su alrededor, como si el estudio fuera un palacio escondido. Solo queremos saber si estás bien. Si estás a salvo. Espera, repetí colocando el tenedor en el plato con un tintineo. Una palabra interesante. Mackenzie, intervino mi madre, su voz una suave advertencia. Tu hermana está preocupada. No, corregí, limpiándome las comisuras de la boca con la servilleta. Está calculando.
El silencio que siguió fue tan denso que incluso el ruido del partido en la televisión parecía amortiguado. Ámbar no se movió. No parpadeó. Él simplemente sonrió como lo hacía cuando estaba a punto de ganar. Está bien, dijo levantando las manos en señal de rendición fingida. Si no quieres hablar de trabajo, hablemos de otra cosa. Hizo una pausa teatral, como si estuviera eligiendo cuidadosamente sus palabras. Escuchamos algunos rumores, sobre el abuelo. Sobre el fondo. Mi estómago se apretó. No por miedo. Por reconocimiento. Eso fue todo. Siempre fue eso. No habían venido por mí. Habían venido por el olor del dinero como buitres dando vueltas alrededor de un cadáver. ¿Qué rumores? Pregunté, mi voz era tan ligera que podría confundirse con desinterés. Amber intercambió otra mirada con mi madre, que ahora se acercaba a la mesa con las manos cruzadas como si estuviera en una reunión de negocios. Bueno, Amber vaciló, pero fue una vacilación ensayada. Hemos oído que te dejó algo. Algo específico. Específico, repetí como si la palabra fuera un objeto que giraba entre mis dedos. Un pasivo, intervino mi madre con voz baja, casi conspiradora. Un fondo privado. Con condiciones. Ella inclinó la cabeza, sus ojos brillaban con una mezcla de codicia y precaución. Silas siempre ha sido selectivo. Y tú, Mackenzie, siempre fuiste la nieta a la que cuidaba. No respondí. No lo confirmaría. No lo negaría. Simplemente tomé un sorbo de agua y mis dedos presionaron el vaso con una presión calculada. ¿Sabes de lo que estamos hablando?, insistió Amber, cayendo su máscara de preocupación. Solo queremos ayudar. Si hay algo ahí, algo que no sabes gestionar. Administra, la palabra salió de mi boca como una risa seca. Ni siquiera sabes qué es. Entonces cuéntanos, casi siseó mi madre, clavándose las uñas en la palma de la mano. Me recosté en la silla, mis ojos recorrieron a cada uno de ellos, mi padre, absorto en el juego como si nada de eso le hubiera pasado a él, mi madre, con los labios apretados en una fina línea de frustración, Amber con los dedos ansiosos por escribir números en su aplicación de cálculo, los chicos, ahora sentados en el suelo, pero con la mirada fija en mí, como si intuyeran que algo valioso estaba por revelarse. Y luego sonríe. No fue una sonrisa amable. No fue una sonrisa de bienvenida. Era la sonrisa de alguien que finalmente entiende las reglas del juego y sabe que ya ha ganado. Sé exactamente lo que es, dijo en voz baja, pero cada sílaba es un martillo. ¿Y tú? ¿Sabes lo que cuesta? El sobre como si fuera el último aliento de un hombre que se ahoga. En el interior no hubo controles. No hubo promesas de transferencias. Solo había papel, papel grueso con membrete con letras negras implacables que parecían haber sido escritas por una máquina, no por manos humanas. Amber extendió su mano con entusiasmo, pero la aparté con un gesto suave pero definitivo. No es para ti. Aún no. Desdoblé el documento con cuidado, como si revelara una verdad que todos preferirían ignorar. El silencio en la habitación era tan denso que se podía cortar con el cuchillo que Amber había usado para esparcir su desesperación en el pastel de cumpleaños. Contrato de préstamo familiar con garantía de ejecución inmediata, leo en voz alta, lentamente, saboreando cada sílaba como si fuera un vino caro que nunca probarían. Entre Mackenzie Cruz, acreedora, y Amberlyn Cruz, deudora. La palabra deudor resonó. Amber retrocedió como si le hubiera arrojado ácido a la cara. ¿Qué es eso? Es exactamente lo que parece, respondí, deslizando el documento hacia ella pero manteniendo mis dedos sobre él, como un halcón que no suelta a su presa. Un contrato. Con interés. Con plazos. Con consecuencias. Mi padre tragó saliva. Mi madre abrió la boca, la cerró, la volvió a abrir, como pez fuera del agua. Mackenzie, eso es innecesario. Somos familia. Exactamente, repetí, esta vez con una sonrisa que no llegó a mis ojos. Y la familia no se aprovecha de la familia. O al menos no debería. Ivy Tran deslizó un bolígrafo hacia Amber. Plata. Pesar. De esas que firman destinos. Señorita Cruz, si quiere el dinero tendrá que firmar. Y tu marido también. Como garante. ¿Marido?
Amber se rió, un sonido agudo y entrecortado. No tengo marido. Entonces respondió Ivy sin pestañear, el tipo de interés sube al 12% anual. Compuesto trimestral. El aire salió de los pulmones de Amber con un solo silbido. ¿12%? O continué inclinándome hacia adelante con los codos apoyados en la mesa como una reina en su trono, puedes rendirte ahora. Sin dinero. Sin deuda. Sin humillación. Mi padre finalmente recuperó la voz, ronco de vergüenza. Mackenzie, eso no está bien. ¿Bien? Pregunté levantando una ceja. Es correcto que vengas aquí, después de años de verme como el fondo de emergencia de la familia, y esperes que abra la tapa sin preguntar. Es correcto que Amber piense que puede tirar $39.000 sobre mi mesa como si fuera un trozo de papel higiénico usado. Presioné el contrato contra la mesa. Esto es lo correcto. Aquí es donde termina. Amber miró el documento como si fuera una serpiente a punto de morderla. ¿No harías eso? ¿No? Pregunté en voz baja. Porque ya lo hice. Y luego con un gesto teatral, empujé el sobre vacío al centro de la mesa. En su interior, ahora visible para todos, había una copia al carbón de otro contrato. Firmado por Holden Royce y yo. Fechado ayer. Dijo tamborileando con el dedo sobre el papel, es el contrato que firmé. Donde yo, Mackenzie Cruz, me comprometo a donar la suma de $39.000, hice una pausa, dejé que el silencio hiciera su trabajo, a la Fundación Royce para la Educación Infantil. En nombre de tus hijos. El rostro de Ámbar palideció. ¿Qué? ¿Me escuchaste? Respondí, recostándome en mi silla, finalmente relajada. El dinero ya tiene dueño. Y no eres tú. Mi padre se hundió en su silla, derrotado. Mi madre se tapó la boca con la mano, como si pudiera contener el grito que no salía. Amber, sin embargo, explotó. No puedes hacer eso. Gritó golpeando sus manos sobre la mesa. Esos son mis hijos. Y esto, dijo Holden interviniendo por primera vez con una voz que heló la sala, es mi dinero. Donado a una causa que, a diferencia de algunos aquí, sabe qué hacer con ello. Ivy Tran deslizó una tableta hacia Amber. En él una foto, un cheque ya depositado con mi nombre y el de Holden en la línea de la firma. Y debajo en letras grandes, donación irreversible. Tienes dos opciones, Amber, dije, cruzándome de brazos. Firma este contrato, señalé el préstamo, y págame con intereses, hasta el último centavo. O vete de aquí ahora, y no vuelvas a pedirme nada nunca más. El silencio que siguió ya no fue de sorpresa. Fue uno de derrota. Y por primera vez en mi vida, me gustó el sabor. Amber estiró los dedos sobre el sobre como si esperara que los billetes cayeran como lluvia. En cambio, lo que saqué fue un volumen encuadernado, grueso como un libro de derecho. La cubierta de un azul intenso, casi negro, con letras doradas en relieve que brillaban a la fría luz de la oficina, apéndice suplementario del testamento de Silas J. Barrett. Mi padre tragó saliva. Mi madre dejó de respirar. ¿Qué? Amber gruñó, sus ojos moviéndose entre nosotros. ¿Quién es ese tal Silas? ¿Qué está pasando aquí? Silas Barrett, susurró mi madre, su voz era un hilo de aire. Su rostro se puso blanco. Se volvió hacia Holden con los ojos muy abiertos y la comprensión inundó su mirada como veneno. Tú eras su abogado. Lo fue, confirmó Holden, su voz tan precisa como una espada. Y yo soy el ejecutor de tu voluntad. ¿Qué hará? Explotó Amber, golpeando su mano contra la mesa. El viejo nos odiaba. Sepáranos de la herencia. Mi mamá siempre decía eso. Tu madre, corrigió Holden sin rastro de emoción, estaba mal informada. Hizo un gesto hacia mí. Creo que la señora Tran puede aclararlo. Ivy Tran habló. Su voz era hielo forjado en acero. El señor Barrett fundó North Mid Trust hace 14 años. Un fondo condicional con activos sellados hasta que el beneficiario principal cumpla 30 años. Los ojos de Ámbar se abrieron como platos. 30, tengo 33. ¿Soy yo? No, señora de Varo. Interrumpió a Ivy sin piedad. El beneficiario es bastante específico.
Ella asintió en mi dirección. Señorita Cruz. Abra la cláusula 7 y lea la parte resaltada. Mis dedos temblaron mientras hojeaba las páginas. El papel parecía pesado, como si cada palabra fuera un ladrillo. Encontré la pestaña. Leí en voz alta, ante el silencio que se cerraba como una tumba. La única beneficiaria principal de North Mid Trust es mi nieta, Mackenzie Cruz. No. Gritó Amber, arrancándose de la silla con un metal chirriando contra el suelo. Eso es imposible. La vio 2 veces en su vida. Siempre te gustó más. Esto es falso. Tú falsificaste esto. Siéntese, señora de Barrow, ordenó a Ivy, su voz era como un cuchillo afilado. O será removido por invasión de propiedad privada. Amber obedeció, pero su rostro estaba morado de furia. Mi padre se limitó a mirarme con la boca abierta y los labios temblorosos. Hay más, dije en voz baja, como si las palabras me quemaran la garganta. Pagadero cuando cumpla 30 años, siempre que se cumplan 2 condiciones. Leí el primero. Condición 1. El beneficiario deberá demostrar 12 meses consecutivos de independencia financiera, definida como vivienda estable e ingresos no subsidiados por ningún familiar directo. Amber se rió, un sonido seco y entrecortado. Esto es ridículo. Viviste con nosotros hasta. Condición 2, interrumpí, mi corazón latía tan fuerte que me dolía. El beneficiario debe proporcionar documentación que demuestre el establecimiento de límites firmes contra el abuso crónico de dependientes o la fuga financiera por parte de la familia inmediata, si tal patrón existe. Levanté la vista del periódico. Drenaje financiero. Repetí, la palabra pesaba como plomo. El proceso de agotar tus recursos, gota a gota, hasta que no quede nada. Mi madre se quedó mirando la mesa, con las manos apretadas con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos como huesos. Estamos aquí hoy, asumió a Ivy Tran, abriendo su propia carpeta azul idéntica, para certificar que la señora Cruz ha cumplido ambas condiciones. Deslizó un documento sobre la mesa. Condición 1, independencia financiera. Su dedo señaló cada elemento. Contrato de trabajo de Atria Orto. Comprobante de salario. Informe de crédito. Copias del contrato de alquiler. 12 meses sin dependencia. Ella califica. Sus ojos helados recorrieron a mi familia. Condición 2, la prueba de los límites. Abrió otro expediente. Durante los últimos 15 años, según las instrucciones del señor Barrett, el patrimonio ha monitoreado las comunicaciones del beneficiario. ¿Tú nos espiaste?, susurró mi padre con la voz entrecortada. Miramos, corrigió a Ivy, impasible. Recopilamos datos. Registros de llamadas. Frecuencia de pedido. La naturaleza unilateral de las relaciones familiares. Empujó un fajo de papeles hacia el centro de la mesa. Aquí están los días de vacaciones no remuneradas que utilizó la señora Cruz para cuidar a sus sobrinos. Aquí las transferencias bancarias de la señora Cruz a su madre y a su hermana, sin reciprocidad. Luego pasó la última prueba. Y aquí las huellas del grupo Cruz Crew. Su dedo indicó un mensaje. Una demanda de una niñera que le habría costado a la señora Cruz una oportunidad profesional. Seguido de tu respuesta. Ella leyó cada sílaba un martillo. No puedo. Esa palabra, prosiguió a Ivy, su voz aguda como una espada, desencadenó la revisión final. Y ayer, miró a Amber con los ojos fríos. Una demanda personal de $39.000. El silencio era tan denso que se podía cortar. Él no haría eso, tartamudeó Amber con lágrimas de enojo fluyendo. Ni siquiera me envió una tarjeta de cumpleaños. Nunca. Lo intentó, a Ivy la interrumpió. Abrió otro archivo. Estos son registros postales de la oficina de correos. Cartas certificadas enviadas desde la oficina del señor Barrett a Mackenzie Cruz en su dirección permanente. 1 al año, el día de tu cumpleaños, desde que tenías 16 años. Nunca recibí ninguna carta, dije, mirando la lista con el estómago revuelto. No, no lo hiciste, confirmó Ivy. El notario tosió ajustándose las gafas. Tenemos 3 firmas masculinas en el recibo, todo claro. Deslizó 3 cartas laminadas por la mesa.
Janice C. Barrett. El aire fue succionado de la habitación. Giré la cabeza lentamente. Mi madre ya no estaba pálida. Era rojo. De un rojo oscuro casi violeta, como si la sangre hubiera subido y quemado su piel desde el interior. Janice, susurró mi padre, su voz ronca como la grava. Tú recibiste cartas de él. Todos estos años. Todos estos años. Gritó mi madre, finalmente explotando. Era una serpiente. Siempre trató de cortarme. Intentó envenenar a mis hijas contra mí como siempre hacía. Esos periódicos estaban llenos de mentiras. Estaba protegiendo a mi familia. Estaba protegiendo a Mackenzie. Estabas protegiendo tu acceso, dijo Holden, su voz era un glaciar. Conocía las condiciones. Sabía lo del testamento. Interceptó una década de correspondencia para mantener aislada a su hija. Dócil. Disponible. Sus ojos se volvieron hacia mí y por primera vez vi algo más allá del hielo. Fue respeto. Frío. Duro. Silas me dio una última tarea. Habló como si cada palabra fuera un veredicto. Conocía a tu madre. Conocía la naturaleza de su hermana. Esa cláusula de límites no fue solo una prueba para ti. Una sonrisa triste asomó a sus labios. Era para ellos. Sabía que algún día la llevarían al límite. Me ordenó que observara. Dijo, la chica tiene mi acero, Holden. Veamos si puede encontrarlo. Bajó la voz. Quería ver si te atrevías a decir que no. Me temblaban las manos. Ya no miraba los periódicos. Miré el rostro de mi madre. Todos esos años. Mi graduación. Mis cumpleaños. Los mensajes interminables. Tarta de manzana quemada en Navidad. No fue un descuido. Fue curativo. Un esfuerzo calculado para mantenerme pequeño. Para mantenerme en la cocina, lavando platos. Para evitar que vea una sola tarjeta que pueda mostrarme una salida. Los activos, dijo a Ivy Tran, reordenando los papeles con un clic seco. El North Mid Trust, ahora transferido íntegramente a Mackenzie Cruz, incluye acciones mayoritarias en Royce Industrial Holdings, activos líquidos y la escritura, con opciones de desarrollo, del terreno de Belamoagem. Hizo una pausa. El valor total está en las 7 cifras más altas. No sentí nada. Los números eran ruido. Todavía estaba atrapado con las cartas. El abuelo que me dijeron que era un monstruo había intentado llegar hasta mí. La madre que me dijeron que era mi protectora había sido mi carcelera. Ivy Tran cerró la carpeta con un movimiento preciso. Por un segundo su máscara profesional flaqueó. Y vi bajo el hielo el más leve rastro de una sonrisa. 3. Usted, madre, firmará una declaración jurada reconociendo que retuvo correspondencia y documentos legales dirigidos a mí durante toda mi adolescencia y principios de mi edad adulta. Incluyendo, entre otras, las cartas de mi abuelo. Y que al hacerlo violaste no solo mi confianza, sino posiblemente las leyes de retención de propiedad intelectual y los derechos hereditarios. El aire de la habitación se volvió más denso. Mi madre abrió la boca y la cerró. Sus manos temblaban sobre la mesa, como hojas secas en un viento que solo ella sentía. Janice, murmuró mi padre, pero ella ni siquiera lo miró. Sus ojos estaban fijos en mí y por primera vez en mi vida, vi algo que nunca antes había visto, miedo. Miedo de mí. Esto es un chantaje, siseó, pero la palabra salió débilmente como un disparo en blanco. No, corrigió a Ivy, suave, implacable. Es responsabilidad. Deslizó el documento hacia ellos, el bolígrafo ya colocado al lado. La elección es tuya. Firman y tienen la oportunidad de reconstruir algo. O se niegan y la puerta se cierra. Para siempre. Amber dejó escapar una risa seca, casi histérica. ¿Crees que vamos a buscar migajas? ¿Después de todo lo que has hecho? No respondí. No era necesario. Holden Roy se inclinó hacia adelante con los dedos entrelazados sobre el maletín de cuero. Dejemos una cosa clara, su voz era baja, pero cada sílaba era pesada. Mackenzie no ofrece migajas. Ella te está ofreciendo lo que tú nunca le diste, respeto.
Y la oportunidad de demostrar que son capaces de merecerlo. Silencio. Mi padre se pasó la mano por el rostro como si pudiera borrar las arrugas de una vida de malas decisiones. ¿Qué pasa si no podemos lograr todo esto? Se le quebró la voz. La terapia, el trabajo, la declaración. Entonces sonrió a Ivy, y no era una sonrisa amable. Habrás hecho la única elección coherente con el estándar que has establecido hasta la fecha. Amber sostuvo el bolígrafo. Sus dedos se blanquearon alrededor del plástico. ¿Y el dinero?, preguntó mirándome con un odio tan puro que casi me quemaba. ¿Nos vas a dar algo? El dinero, dije, dejando finalmente ver algo más allá del hielo, ya se ha gastado. En abogados. En investigaciones. En limpiar el desorden que dejaste. Me incliné ligeramente hacia adelante. Pero si cumples con todos los términos, sin desvíos, sin manipulación, durante 12 meses consecutivos, hice una pausa, dejé flotar el peso de la posibilidad, consideraré cubrir los costos de un programa de rehabilitación financiera. Para los 3. Mi padre exhaló como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. 1 año, repitió mi madre incrédula. ¿Quieres que nos mudemos en 1 año? No, respondí. Quiero que demuestres que eres capaz de cambiar. Hay una diferencia. Ivy cerró su carpeta con un clic definitivo. Tienes hasta el final del día para decidir. Mi asistente está afuera con copias de los documentos. Se puso de pie indicando que la reunión había terminado. Y para que quede claro, si decide no firmar, la próxima comunicación que reciba será una demanda por fraude y malversación de fondos. La elección, como siempre, es tuya. La puerta se abrió. La luz del pasillo invadió la habitación, cruel y brillante, iluminando cada expresión de derrota, cada sombra de vergüenza. Me levanté. No miré atrás. Fueron muy duros, lea este archivo. Y leo. Cada mensaje era un cuchillo afilado, cubierto de culpa e hipocresía. Mackenzie, no puedes abandonarnos así. Piensa en tu padre. Está muy preocupado. Enfermo, sí. Harto de ver desmoronarse tu castillo de mentiras. Solo queríamos lo mejor para ti. Mejor para ellos, quisieron decir. Mejor para sus tarjetas de crédito, sus facturas atrasadas y sus vacaciones que nunca podría permitirse. Ya no eres la hija que criamos. No. Yo fui la mujer que falsificaron sin querer, la que aprendió a contar cada centavo, a dormir con la luz encendida por temor a recibir otra factura en el correo, a sonreír mientras servía café a extraños que tenían más dignidad que mi propia familia. Holden tenía razón. La culpa es el último rehén que intentan retener. Pero ya había pagado mi rescate. Señorita Cruz. La voz de Ivy atravesó mis pensamientos, seca como un informe judicial. El abogado de su madre respondió al aviso de difamación. Están retrocediendo. Al menos públicamente. Cerré el archivo. No por lástima. Por aburrimiento. ¿Y el resto? Tu padre intentó comunicarse con la oficina del Dr. Morton. Deslizó un papel sobre la mesa. Pidiéndole que reconsidere la asociación con North Mill. Dijo que eras inestable. Inestable. La palabra que usaban para las mujeres que se negaban a inclinarse. Para hijas que se atrevieron a decir que no. El Dr. Morton sabe que mi padre no tiene relación con la fundación, ¿verdad? Ivy sonrió. Fue una pequeña sonrisa, casi imperceptible, pero letal. Él lo sabe. Y envió una donación personal al fondo. En tu nombre. Silencio. No el silencio de la derrota, sino el que precede al siguiente movimiento en el tablero. Programe una reunión con él. Quiero agradecerte. Personalmente. Ella asintió. Ya estaba escribiendo. Y Maple Steel. Ruth firmó los papeles ayer. Miguel está en formación de liderazgo. Y hizo una pausa, mirándome. Quieren poner un cartel. Con tu nombre. Una placa. No es un cheque. No es una obligación. Un reconocimiento. Diles que no es necesario. Lo van a hacer de todos modos. Respiré profundamente.
El peso del dinero, del poder, de las elecciones, todo ello todavía era nuevo, pero ya no era extraño. Silas Cruz no me había dejado un imperio. Me había dejado un arma. Y estaba aprendiendo a disparar. Señorita Cruz. Holden entró sin llamar, su traje impecable como siempre, pero había algo diferente en sus ojos. Sin aprobación. Respeto. La Junta de Royce Industrial aprobó la expansión del proyecto Connecticut NI. Quieren que hables en la ceremonia de lanzamiento. No fue una invitación. Fue una prueba. Voy a estar allí. Él asintió y luego dudó. Por un segundo vi al hombre detrás del director. El mismo que había visto algo en mí cuando nadie más miraba. Tu abuelo estaría orgulloso. No respondí. No porque no lo creyera, sino porque algunas cosas son demasiado sagradas para expresarlas con palabras. Cuando se fue, Ivy deslizó otro documento sobre la mesa. Esta vez no fue un contrato. Fue una invitación. Gala anual de la Fundación Atria Orto. Asiento de honor. Quieren que seas el orador principal. Miré la fecha. 6 meses desde el encuentro que lo había cambiado todo. 6 meses desde que firmé mi nombre y sellé mi destino. Aceptado. Ella no sonrió. No era propio de ella. Pero sus dedos se detuvieron sobre el teclado por un momento, el equivalente a un aplauso. Una última cosa. Metió un sobrefino sin remitente. Llegó por correo postal. Dirigido a usted. No había ningún sello. No hubo retorno. Solo mi nombre escrito a mano con una letra que reconocí. Abrevio con cuidado. Dentro una sola hoja de papel amarillento. Y una llave. A la casilla 147. Hartford Deposit Bank. Su nombre está en la lista de acceso. S.C. Silas Cruz. Incluso muerto, todavía movía las piezas. Ivy miró. Espera. ¿Sabías? Sospeché. Un descanso. Siempre tuvo un plan B. Guardé la llave en mi bolsillo. No por secreto. Por estrategia. Vamos a necesitar un coche. Y de un abogado especializado en herencias no declaradas. Ella ya estaba hablando por teléfono antes de que terminara la frase. La guerra había terminado. ¿Pero el legado? Esto apenas comenzaba. La identidad de Mackenzie Cruz, solicitar o aceptar recursos financieros directos o indirectos de ella, o violar los términos de confidencialidad establecidos en este acuerdo, todas las cláusulas de apoyo comunitario establecidas en la asignación comunitaria de North Mid Trust serán inmediatamente revocadas. Además, cualquier intento de eludir, cuestionar legalmente o socavar los términos aquí establecidos resultará en la activación automática de la cláusula de disolución total, que prevé el desvío total de los fondos restantes a la Iniciativa de Salud Mental Cruz de Baro, una organización sin fines de lucro que irónicamente llevará su nombre, pero de la cual ninguno de ellos se beneficiará jamás. El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con el cuchillo que mi madre solía esconder en su bolso para protegerse. Amber fue la primera en reaccionar. Su risa, seca y sin humor, resonó en las paredes de caoba. ¿Estás bromeando? Su mirada saltaba entre Ivy, Holden y yo buscando una abertura, una señal de que esto era teatro. 12 meses de terapia, 12 meses de humillación, y nos traes esto. Golpeó la gruesa carpeta con los nudillos, como si pudiera obligar a cambiar el contenido. ¿Dónde está el dinero, Mackenzie? ¿Dónde está nuestra parte? Mi padre, Carl, parecía haberse encogido un centímetro más en su silla. Sus manos, alguna vez tan hábiles en manipular cheques y promesas, temblaron sobre la mesa. Mac, su voz era un suspiro, casi un quejido. Logramos todo. Cada sesión, cada informe. No puedes. Sí puedes. Interrumpió Holden suavemente pero con la precisión de un bisturí. De hecho, debería. Deslizó sus lentes hasta la punta de su nariz, fijando cada uno de ellos con una mirada que no dejaba lugar a ilusiones. El acuerdo nunca fue sobre recompensa. Se trataba de responsabilidad. Tenías 12 meses para demostrar que eras capaz de cambiar. No para mí. No para Ivy. Para ustedes mismos.
Janice, mi madre, se levantó de su silla como si fuera a desafiar la gravedad. Su rostro, una máscara de odio bruñido por décadas de resentimiento, estaba rojo. Eres un ingrato. Las palabras salieron entre dientes apretados. Después de todo lo que hicimos por ti, después de todo el sacrificio. ¿Sacrificio? Mi voz cortó el aire, fría y clara como el hielo. ¿A esto lo llamas sacrificio? Señalé la carpeta delgada. Ahí está el sacrificio. Cada centavo que pude haberte dado fue redirigido a clínicas que salvan vidas. Para personas que, a diferencia de ti, quieren ser salvas. Me volví hacia Ivy. Proceder. Ivy no parpadeó. Con la eficacia de un cirujano que cierra una incisión, abrió la gruesa carpeta y distribuyó copias del documento final. Aquí están los términos definitivos. Su dedo señaló la cláusula central, resaltada en negrita. No se le entregarán fondos directamente. En cambio, North Mid Trust financiará. 1. Un modesto apartamento para Carl y Janice, alquilado por cuenta de la iniciativa, con contratos de mantenimiento y estrictos límites de ocupación. 2. Un programa de rehabilitación vocacional para Amber, sujeto a pruebas de sobriedad de campo aleatorias e informes de progreso trimestrales. 3. Liquidación parcial de las deudas más críticas, siempre que acrediten adhesión a programas de asesoramiento financiero para los próximos 5 años. ¿5 años? Explotó Amber, tirando el bolígrafo sobre la mesa. ¿Espera que vivamos como ratas de laboratorio durante 5 años? No. Holden sonrió, y fue una sonrisa sin alegría. Espero que vivan como adultos. Por primera vez en mi vida. Mi padre bajó la cabeza. Mi madre apretó los puños. Amber me miró con un odio tan puro que casi ardía. ¿Vas a arrepentirte de esto, siseó? No. Cogí el bolígrafo. Pero lo harás. Firmé el documento con línea firme sin dudarlo. Porque por primera vez vas a tener que mirarte al espejo y afrontar lo que ves. Ivy recogió las firmas. El notario lo selló. La grabadora dejó de parpadear. Está hecho, anunció. Y así fue. Ya no había un heredero reacio. No hubo más víctimas ni verdugos. Solo una mujer que finalmente había comprado su libertad. La elección era suya. Y por primera vez el peso de esa elección era suyo, no mío. Mi madre miró el documento como si fuera veneno. Amber estaba temblando, sus dedos blancos alrededor del bolígrafo que aún no había tocado. Mi padre simplemente bajó la cabeza y encorvó los hombros como si cargara con el mundo. No el mundo, solo el peso de tus propios fracasos. No puedes hacer esto, susurró mi madre, pero su voz ya no tenía fuerza. Era el eco de un fantasma, el último aliento de un imperio que ya se había derrumbado. Ya lo hice, respondí sin levantar la vista. Y lo volveré a hacer, siempre que sea necesario. Ámbar tragó. Su mirada oscilaba entre el papel y yo, entre la firma y la puerta. Ella lo sabía. Sabía que si me iba ahora, no habría vuelta atrás. No habría más tarjetas de crédito a mi nombre, no más préstamos temporales, no más la ilusión de que en el fondo les debía algo. Nos estás abandonando, acusó con la voz entrecortada. No, corregí finalmente mirándola. Me estoy salvando. Y por primera vez te doy la oportunidad de hacer lo mismo. Mi padre cogió el bolígrafo. Le temblaban las manos, pero cuando firmó, la línea era firme. Un hombre que después de décadas de silencio, había elegido por fin, escucharse a sí mismo. Mi madre vaciló. Sus ojos ardían no de ira, sino de algo más profundo, el terror de quedarse atrás. No para mí. Para ella misma. Janice, interrumpió Holden Royce, suave e implacablemente. La elección es sencilla. Suscríbete o piérdelo todo. Incluyendo a la hija que todavía cree que puedes cambiar. Miró a Ámbar. Entonces para mí. Y por un segundo vi lo que ella vio, ni un heredero, ni un salvador, ni una extensión de ella misma. Vi a una mujer que por primera vez ya no lo necesitaba. Firmado. El sonido del bolígrafo rascando el papel fue el último suspiro de una dinámica que nos había asfixiado durante años. Ivy recogió los documentos y alisó las páginas como si sellara un pacto.
Holden cerró su maletín, un gesto final y definitivo. Está cerrado, dijo. Y así fue. No hubo más deudas. No hubo más chantaje. Ya no existía la sombra de una familia que se alimentaba de mi lealtad como parásitos. Solo yo. Solo mi elección. Solo el futuro que por primera vez era mío, sin excusas, sin culpas, sin mirar por encima del hombro. Me levanté. Mi padre seguía sentado con los ojos húmedos. No dije nada. No era necesario. Había elegido quedarse. Y eso por ahora fue suficiente. Amber y mi madre se marcharon en silencio como sombras que se disuelven en la luz. No miré atrás. Ivy me entregó una llave. No de una caja fuerte. Desde una puerta. El resto, dijo, empieza ahora. Y cuando salí de esa habitación, no solo me llevé papeles firmados. Recuperé mi vida. La puerta de la caja fuerte quedó atrás, cerrada para siempre. Amber extendió la mano hacia el bolígrafo, sus dedos temblaban como hojas en un viento frío. Mi madre intentó agarrarle la muñeca y sus uñas se clavaron en su piel como las garras de un animal enjaulado. Ámbar, no. Su voz era un hilo de desesperación. No dejes que nos haga esto. Ya has hecho suficiente. Ya lo hizo, mamá. La voz de Amber se hizo añicos como un cristal. Terminó. ¿No lo ves? Sus ojos brillaban demasiado secos para llorar. El dinero se acabó. Ella cogió el bolígrafo. Firmado. Mi padre llegó más tarde con la mano temblorosa como si cargara con el peso de décadas de silencio. Cada trazo de su nombre era una confesión, una rendición. Mi madre finalmente emitió un sonido gutural y primario, el sonido de alguien que finalmente comprende que la batalla está perdida. Firmó con un violento rasguño en el papel, como si quisiera romperlo en lugar de liberarse de él. Me levanté. Me puse el abrigo con movimientos precisos, como si cada botón fuera un punto en una frase que nunca debería haberse escrito. Le di las gracias al señor Farlow, cuyo impecable traje ocultaba años de testigos silenciosos como él. Le agradecía a Ivy, cuyos ojos decían más que cualquier contrato, lo lograste. Luego me volví hacia Holden. Ya estaba de pie con la pequeña sonrisa orgullosa en su rostro, no por la victoria, sino por la justicia. No intercambiamos palabras. No eran necesarios. Caminé hacia la puerta. Mi mano descansaba en el pomo de la puerta, el frío metal contra la cálida piel. Hice una pausa. Me di la vuelta por última vez. Todavía estaban allí los tres, sentados en la mesa larga y oscura como figuras de un cuadro antiguo, gente destrozada de nuevo, esta vez por los escombros de sus propias decisiones. El aire entre nosotros era denso, denso con el olor a pintura fresca y viejas verdades. La línea está aquí, dije, y mi voz atravesó el silencio como una espada. Estoy feliz de este lado. Me fui. El clic de la puerta cerrándose detrás de mí fue el último punto. Y mientras caminaba por el pasillo, lo oí, el sonido profundo y satisfactorio del sello del señor Farlow golpeando el papel. Un golpe fuerte como el primer aliento de vida después de una larga apnea. Era el sonido de un corazón que por fin latía al ritmo adecuado.